¿Está de acuerdo con su abogado y tiene algo más que manifestar? Sí, estoy de acuerdo, pero yo quisiera precisar que en la medida cautelar en el artículo 161, que no tuvo modificación con la nueva reforma, se habla del debate, que ya estamos en el momento que estamos ahorita discutiendo. Pero también se habla, dice, medios de prueba el 163 para la imposición y revisión de medidas cautelares. Las partes pueden invocar datos u ofrecer medios de prueba para que impongan, confirmen, modifiquen, revoquen, según sea el caso de la medida cautelar. Es decir, la prueba, quien la tiene que acreditar son ellos, porque pidieron un plazo determinado para encontrar el arma de fuego, 2 meses y no la pudieron acreditar. Entonces, en este sistema adversarial, la carga de la prueba le corresponde al Ministerio Público. ¿Sí se está escuchando? Sí. ¿Sí? Le corresponde al Ministerio Público, que en la etapa procesal que se dio no se actualiza. Pero en el caso mío, dice, se podrá invocar datos o ofrecer medios de prueba. Ellos no ofrecen el medio de prueba, que es el arma. Entonces yo voy a invocar datos. El dato que yo tengo que invocar es la ley penal que más me beneficia para quitarme la medida cautelar. Medida cautelar consistente en que muy pocas veces se analiza lo que es el proceso legislativo de la minuta o la miscelánea penal que dio como consecuencia que teníamos el término del 18 de junio para la entrada de un nuevo sistema en todo el país, que es el que nos ocupa. Entonces, la tercera ley que más importancia obtuvo de reforma, aparte del Código Nacional, el Código Penal, es la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. ¿Cómo incide en el proceso legislativo del Código cuando se reforma el artículo 51? ¿Qué dice el artículo 51? ¿Cómo incide la ley del Sistema Nacional, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el artículo 51, porque mi especialidad es esa, la técnica jurídica? Yo acredité en mis 3 carpetas que yo nunca utilizo pistolas, lo que yo hago son dictámenes de estos, por eso sé de lo que hablo. Soy especialista, no soy delincuente, yo no he cometido ningún delito. Dice, durante todo el proceso penal, esta es una de las etapas del proceso penal, se podrán utilizar los medios electrónicos a todas las actuaciones. Ese es un proceso que tiene actuaciones, porque estamos invocando datos o estamos presentando pruebas. Aquí la prueba no solo sería mía para acreditar la existencia o no de la medida cautelar, debería de ser de ellos, porque ellos la ofrecieron. Pero dice, durante todo el proceso penal podrán utilizar los medios electrónicos, es decir, los que están en la sala, o sea, estos, en todas las actuaciones para facilitar su operación, incluyendo el informe policial. ¿A qué informe policial se refiere? Al artículo, al que se establece en el artículo 43 de la tercera norma que se reformó en esta nueva miscelánea, en la que dio como origen las modificaciones al código. ¿Cómo incide la ley general en el código? Ya lo demostré cómo incide en el informe. Si yo le pregunto al Ministerio Público que me demuestre ahorita en el informe policial homologado, tiene la obligación de hacerlo, porque eso es lo que dice hoy el nuevo código, y le pido que me lo presente en medio electrónico y que lo presente. Le voy a decir por qué. La Federación, el Distrito Federal y los estados establecerán las disposiciones legales correspondientes que los integrantes de las instituciones policiales deben llenar un informe policial homologado que contará cuando menos con los siguientes datos: el área que lo emite, usuario capturista, datos generales del registro, motivo que se clasifica, tipo de evento, tipo de delito, tipo de su evento, ubicación del evento en su caso, los caminos, la descripción de los hechos que deberá detallar modo, tiempo, lugar y datos, entrevistas realizadas, en caso de detenciones, señalar motivo de la detención,
descripción de la persona, nombre del detenido, apodo en su caso, descripción de estado físico aparente, objetos que le fueron encontrados, autoridad a que se ha puesto a disposición y lugar en el que fue puesto la disposición. El informe debe ser completo, los hechos deben describirse con continuidad cronológicamente, resaltando lo importante. No deberá contener afirmaciones sin soporte de datos o hechos reales, por lo que deberá evitar afirmaciones de oídas, conjeturas, conclusiones ajenas a la investigación. ¿Qué quiere decir? Lo que tenemos hoy en la carpeta que se me acusa del delito con violencia es la declaración de unos policías en las 3 carpetas y lo quieren sustituir por el informe homologado policial. Pero ¿por qué ellos no pueden ser ajenos a esto, licenciado? Porque nosotros tenemos que vincular este artículo con la capacidad que deberían de haber tenido, y le voy a decir por qué, porque yo sigo insistiendo en lo mismo. Dice, disposiciones generales, servicio de carrera de las instituciones de procuración de justicia. El servicio de carrera ministerial y pericial comprenderá las etapas de ingreso, desarrollo y terminación del servicio, conforme a lo siguiente. Estamos hablando de la carrera ministerial y pericial. El ingreso comprende los requisitos, procedimientos, la selección, formación, certificación inicial, así como el registro. Si los ministerios públicos hubieran tenido la certificación de ingreso, no hubieran permitido la entrevista de los policías, hubieran exigido el informe homologado policial. Segundo, el desarrollo comprenderá los requisitos, procedimientos, formación continua y especialización, actualización de evaluación para la permanencia, evaluación del desempeño, del desarrollo y ascenso, de dotación de estímulos y reconocimientos de reingreso y certificación. Es decir, debe haber 2 certificaciones, una de inicio y una de permanencia, lo cual no lo han acreditado, porque ellos le tuvieron que haber exigido a la policía el informe homologado policial que dice esta norma. ¿Por qué? Porque el artículo 21 dice que habrá un Centro Nacional de Certificación y Acreditación, que si nos vamos al artículo de la certificación de todo el Sistema Nacional de Seguridad Pública, dice, los aspirantes que ingresen a las instituciones de procuración de justicia deberán contar con el certificado y registro correspondiente de conformidad a lo establecido con esta ley. ¿Cuál ley? El certificado que expide el Centro Nacional de Certificación del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Ellos no lo han acreditado. Dice, ninguna persona, podrá ingresar o permanecer en instituciones de procuración de justicia sin contar con la certificación. Y entonces, esta ley es muy interesante, que muy pocos jueces la conocen y que la deberían de conocer, porque se supone que en la certificación que hoy deben tener los jueces de control o los de juicio oral, porque va a estar repercutiendo ahora el artículo 51, se habla de la Conferencia Nacional de Procuradores. La Conferencia Nacional de Procuradores dice, séptimo, fracción octava, fijar criterios uniformes para la regulación, selección, ingreso, formación, permanencia, capacitación, profesionalización, evaluación, reconocimiento y certificación. Quiere decir que desde enero del 2009 al 2016, a junio del 2016, tuvo que haber habido 7 conferencias nacionales de procuradores, donde tuvieron que haberse evaluado las certificaciones de todos los agentes del Ministerio Público Fiscales, para que pudieran entender qué era el certificado único policial, la carrera policial, el registro único policial, que no aparecen en las carpetas. Y le voy a decir por qué es importante esto. Esto es importante porque, ¿qué es lo que sucede en los transitorios de una ley? Los transitorios de una ley luego no son leídos por los abogados litigantes, pero el derecho legislativo, que es el derecho por esencia, el derecho positivo, y yo les puedo decir de lo que estoy hablando, porque yo me preparé para esta disertación, porque yo soy economista, soy historiador, pero tengo 15 años en una carrera legislativa certificada. A usted se le acreditó y a la licenciada Norma Martínez, y no sé si mis abogados traigan ahí la última actualización sobre derecho parlamentario y técnica legislativa, que me llevaron a expedir una serie de normas para mí importantes. Dice el primero transitorio de esta ley, insisto, esta ley aparece en la miscelánea, por eso la importancia de que los jueces y los ministerios públicos la conozcan,
Le voy a decir por qué. Porque para el 2016 la certificación es para todos las y los operadores de justicia, jueces, magistrados, ministerios públicos, fiscales, abogados particulares y defensores de oficio. Dice el transitorio: el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo lo previsto en los artículos transitorios siguientes. El Ejecutivo Federal contará con un plazo a partir de un año para entrar en vigor de este decreto para instalar el Centro Nacional de Certificación y Acreditación, el cual deberá acreditar a los centros de evaluación, control de confianza de instituciones de seguridad pública y sus respectivos procesos de evaluación en un plazo no mayor de 2 años a partir de la entrada en operación del Centro Nacional de Certificación. Si el 2 de enero se expide esta ley en el diario de 2009, el 2 de enero del 2010 ya estaba el centro. Los señores ya eran servidores públicos. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Y entonces dice: los integrantes de las instituciones de seguridad pública en un plazo de 12 meses, es decir, otro año, contarán a partir de la entrada en vigor del presente decreto. Deberán obtener la certificación, porque ya estaba creado el centro en un año. Deberán obtener la certificación por parte de los centros de evaluación y control de confianza. De lo contrario, serán separados del servicio. Quiere decir que desde que entró el Sistema Nacional de Seguridad Pública en su legislación del 9, como la segunda reforma más importante del sistema penal después de la del 2008, que le da derechos a las víctimas y se eleva a rango constitucional la presunción de inocencia, esta es la segunda ley en importancia que no lo conocen los ministerios públicos, no la conocen. Eso no puede ser, porque yo estoy privado de mi libertad, porque el informe homologado policial hubiera ahí aparecido la pistola, o cuando menos si hubieran visto los mecanismos de investigación para haberla obtenido en 3 carpetas, porque el problema no es una carpeta, señores defensores, señor ministerios públicos y señor juez, usted conoce 2. En 7 meses yo no puedo seguir privado de mi libertad, porque la Convención Americana de los Derechos Humanos en su artículo 7.5 señala que, si bien es cierto, los delitos pueden ser llevados a las personas a la prisión preventiva, en el caso del sistema oral adversarial no debe ser la regla, debe ser la excepción, y entonces el Estado deberá de crear medidas sustitutas, aún cometiendo el delito, o aún existiendo la presunción de inocencia. En el mío ni cometí el delito y ni existe el arma de fuego, porque ustedes no han sido capaces de presentarla. Lo más importante es esto: los integrantes de las instituciones de seguridad pública en un plazo de 2 meses contando a partir de la entrada en vigor del presente decreto deberán obtener la certificación por parte de los centros de evaluación y de confianza. De lo contrario, serán separados del servicio. Para los efectos de lo señalado en el artículo 4 transitorio del decreto, que lo voy a leer ahorita, por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicado en el Diario Oficial del 2 de enero del 2009, la separación del servicio se actualizará una vez que se haya vencido el plazo a que se refiere el presente artículo. El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública deberá presentarse ante el Senado de la República para rendir un informe del avance del programa a los 6 meses de haber entrado en vigor. ¿El programa cuál? Pues el programa de certificación a través del Centro de Certificación y Confianza. 4. Esto es muy importante, porque no estamos hablando de cualquier ley, señor juez, y eso es la molestia con el señor Sergio Javier Medina Peñalosa, porque no me ha entregado la certificación tampoco de ustedes y está violando la ley. Después de un mes no me pudo dar si usted estaba certificado u otros jueces, porque entonces no estamos entendiendo la incidencia normativa de una reforma que finaliza para darle nacimiento o conclusión a un nuevo sistema penal, con una reforma que inicia en el 2008 y que concluye el 18 de junio del 2016, porque no sé si estemos hablando lo mismo, señores, pero yo sí, porque yo tengo la secuencia legislativa del proceso penal, para eso me pagan, y de eso he vivido, como todos ustedes han vivido, de la carrera ministerial que se les tuvo que haber impuesto a partir del 10 de enero del 2 de enero del 2010, y que ustedes para el 2016 tendrían que estar certificados, o si no haber sido separados para peritos y ministerios públicos. Dice: todo
Todos los integrantes de las instituciones de seguridad pública deberán contar con la certificación a la que se refiere el artículo 21 constitucional de los Estados Unidos mexicanos y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública en los términos y plazos previstos en el artículo transitorio anterior. Quienes no obtengan la certificación serán separados del servicio. Observando la respuesta en el artículo 123, pueden checarlo, apartado de fracción 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta ley es muy clara, dice, sus disposiciones son de orden público e interés social y es de observancia general para todo el territorio nacional, para ustedes, para todo el territorio nacional. No puede ser para Guatemala, ni para el estado de Texas, ni para el estado de Los Ángeles, de California. Es para todo el territorio nacional, hasta para el municipio más recóndito, en la soledad y en la pobreza de los tarahumaras de este país. Si hay un nuevo sistema penal, tendrá que haber una sala adversarial. Para todo el territorio nacional, entró en vigor el 18 de junio. Y ustedes tendrían que estar certificados. Y por eso pido que cuando termine mi disertación, sea presentado conforme al 51 el informe homologado policial. ¿Por qué? Esta ley es reglamentaria del artículo 21 constitucional. No estamos hablando de una ley secundaria sin un impacto al artículo 21, lo he venido sosteniendo desde mi detención y no es posible que ustedes ni sus demás compañeros no me hayan certificado. Ustedes tienen que ser separados porque no están certificados con su certificado de ingreso y permanencia. Y voy a concluir con lo siguiente: ¿quién tiene la facultad permanente de la certificación? El Consejo Nacional de Seguridad Pública, que está presidido por el presidente de la República, el secretario de Gobernación, el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, el secretario de Seguridad Pública, el Procurador General de la República y los gobernadores de los estados, es decir, el doctor en Derecho Erubiel Ávila Villegas, que presume ser doctor en Derecho. Son comisiones permanentes del Consejo Nacional, 1 de información, 2 de certificación y acreditación. Es decir, el Consejo tuvo que haber tenido una certificación permanente a través de sus gobernadores y a través de la Conferencia Nacional de Procuradores. ¿Por qué? Porque yo no estoy hablando de algo que no me estoy preparando. Estoy molesto y estoy dolido porque usted había decretado la no vinculación y aquí vino a quitarme la vinculación un personaje que pone en evidencia la falta de certificación. Y le pido a los MPs que me pongan atención porque cuando ellos hablan yo soy muy atento. Y porque ellos saben a la forma como están sometidos a trabajar por parte del licenciado Fernando Ulises Cárdenas Uribe. Y lo voy a decir por qué. Porque el 22 de abril, Jorge Enrique Mensejer Raje, coordinador de responsable de la Unidad de Información de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, me informa a través del SAIMEX que dice que es maestro en administración. ¿Qué tiene que hacer una persona en la unidad de transparencia de la Procuraduría en administración? Pues no hay capacidad, tiene que ser un abogado penalista, ¿verdad? Que tenga, y más en esas áreas. Dice, al respecto, dice, solicitamos copia certificada donde acredite la certificación del licenciado Fernando Ulises Cárdenas Uribe, director general de la integración de la Procuraduría de Justicia del Estado de México, como litigante de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. En el ámbito que solicitamos es tanto la certificación para comparecer en el nuevo sistema de adversariado oral como para estar certificado en el Ministerio Público. Lo anterior ya que funcionó en carácter de MP en la audiencia para resolver el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía el pasado 19 de abril del 2016 en los Centros de Prevención y Readaptación del Estado de México, conocido también como el Penal de Chiconautla. Al respecto, esta Procuraduría, la respuesta del Estado de México, con fundamento al artículo 1.3.46 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y municipios, en términos del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado de México, la certificación para comparecer en el nuevo sistema penal adversarial no es un requisito, y tampoco para ingresar como director general de litigación a la Procuraduría General del Estado de México. Por favor, no es un requisito, vuelvo a repetir. Para mí sí es muy importante que quede claro. Vuelvo a repetir
¿Quién tiene la facultad permanente de la certificación? El Consejo Nacional de Seguridad, la certificación y a la acreditación. ¿Cuál es una de las facultades de la Conferencia Nacional de Procuradores? El Centro Nacional de Certificación y Acreditación es el que va a pedir esta certificación de carrera a partir del 2009 que ustedes no tienen. Son funciones de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia fijar criterios uniformes para la regulación, sección de ingreso, formación, permanencia, capacitación, profesionalización, evaluación, reconocimiento y certificación y registros de agentes del Ministerio Público y peritos de conformidad con lo dispuesto en esta ley. Y dice, promover la homologación de criterios para la regulación e instrumentación de la cadena de custodia de indicios, huellas, vestigios, hechos delictuosos y de los instrumentos objetos del producto del delito. Desde el 2009 ya se había fijado los criterios de cadena de custodia, que es una parte textual que hoy aparece en el Código Reformado. De aquí lo tomaron, de una ley que se expide en el 2009, y es muy lamentable que las instituciones de procuración de justicia no lo conozcan. Y voy a terminar. ¿Por qué? Porque ¿qué dice que la carrera ministerial? No me van a decir, es que nosotros no estamos inscritos en la carrera ministerial. Falso. Desde el 2009 tuvo que haber hecho eso la Procuraduría, porque se comprometió a su procurador de ese entonces en la Conferencia Nacional de Procuradores a cumplir los criterios que acabo de decir. Y dice, el servicio carrera ministerial y pericial comprenderá las etapas de ingreso, desarrollo y terminación del servicio. Ingreso comprende los requisitos y procedimientos de selección, formación, certificación inicial, así como su registro. El desarrollo comprenderá los requisitos y procedimientos de formación, continuación, especialización, actualización, evaluación y permanencia, evaluación de desempeño, desarrollo, dotación de estímulos y reconocimientos y de certificación. Entonces, ¿por qué la Procuraduría, con un desconocimiento total de esta ley, me dice que el señor Fernando Cárdenas Uribe no tiene por qué estar certificado para poder ser director de litigación de la Procuraduría? ¿De qué estamos hablando si el señor tiene una afectación directamente, señor juez, con su proceso de usted? Él vino a comparecer exclusivamente teniendo una gran cantidad de ministerios públicos, y que cuando él se presenta, porque tiene que ver con el proceso, yo no estuviera, si no me hubieran quitado de manera ilegal la no vinculación a proceso que hizo un litigante que no está certificado, y eso es un elemento de responsabilidad administrativa y penal en su momento, porque me ha menoscabado mi libertad, porque no se ha acreditado el arma. Tuvo la aberración de haber dicho que no solo había pruebas para la litigación, sino para condenarme. ¿Cómo me puede condenar si no hay arma? Lo dijo. Quiero que quede grabado aquí, porque eso va a ser uno de los elementos de las denuncias en la reparación del daño patrimonial que me han generado. Entonces, si teníamos un año para crear el centro de capacitación del Consejo Nacional de Seguridad Pública para la carrera ministerial de todos ustedes en todo el país, teníamos 2 años para la certificación. Si no, es aplicable el transitorio. Los integrantes de las instituciones de seguridad pública en un plazo de 12 meses, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, deberán obtener la certificación por parte de los centros de evaluación y control de confianza. De lo contrario, serán separados del servicio, porque el servicio comenzó en el 2009, señores licenciados ministerios públicos, para los efectos de lo señalado en el artículo 4 transitorio de la Ley Nacional de Seguridad Pública, publicada en el Diario Oficial el 2 de enero del 2009. Para el 2 de enero de 2013 ustedes tenían que haber sido certificados. Si no se cumple con eso, la separación del servicio se actualizará una vez que haya vencido el plazo al que se refiere este artículo. Es decir, ustedes no deberían de estar aquí porque no han acreditado estar en un servicio y están violando la ley. Y entonces que me vino a quitar la vinculación a proceso, la no vinculación, es un personaje que cuando no vino, ustedes no vinieron, o no sé si venían dentro del grupo que traía, pero sí vino el otro abogado, el otro ministerio público, porque eso no es personal, esa es una lucha profesional, de discusión, de la defensa. Nosotros estamos defendiendo el sistema ordinario, me equivoqué, el nuevo sistema adversarial oral y penal. Le pido a la licenciada Pérez que me ponga atención. Nosotros lo estamos defendiendo porque ha costado 23,000 millones de pesos en este país.
Y nosotros no podemos echar por la borda un sistema que le ha costado a los mexicanos con sus sueldos de ustedes que no están certificados, y que para mí me parece sumamente grave que no se tenga un conocimiento de las normas, cómo inciden en esta nueva reforma, porque una de esas leyes es la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que fue el órgano rector para capacitarlos, para que ustedes, cuando ya actuaran en este nuevo sistema, hay una legislación de la presunción de inocencia 2008, que se da en el 2013, décima época, es una tesis, la buena fe del Ministerio Público. ¿Por qué no puede haber buena fe del Ministerio Público en muchos de los expedientes, en las 3 carpetas mías? Porque primero se hubieran unificado los delitos porque fueron en el mismo día, y segundo, la buena fe del Ministerio Público no hubiera permitido un peritaje que no estuviera certificado por el Sistema Nacional, por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, hasta a través del Centro Nacional de Certificación y Evaluación. Es decir, todos los peritajes que aparecen en las carpetas del Estado de México son peritos con el mismo formato del sistema anterior. Lo dijeron en el 8º Foro de Seguridad Pública. Fue una vergüenza que el Estado de México siga descargando las pruebas en ese sentido. Y voy a finalizar. ¿Por qué? Porque no estamos ante un acto menor. Estamos ante el cumplimiento de la entrada a vigor de un nuevo sistema. Se les dio la oportunidad a ustedes que pudieran alegar todo lo que quisieran y pudieran argumentar todo, menos dejar garantizado mi presunción de inocencia y llevar mi proceso por fuera, porque nunca se ha dado la modificativa de violencia, que es lo más grave. Está una apelación en amparo que está, como dicen ustedes, en subjudice, o como hablan los abogados muy bonito. Pero yo quiero decirles algo. En esa apelación de la primera sala dicen que no se cometió delito cometido, no se dio delito cometido por la ley, el robo con violencia. El segundo caso fue que no me vincularon a proceso y una persona no certificada vino y lo hizo. Y en conclusión, basándome en esa incidencia de reforma penal de la Ley General de Procuración de Justicia, basándome en el artículo 51, solicito a su señoría, porque si el informe policial se hubiera hecho, desde ahí se hubiera acreditado la no existencia del arma y el informe policial me hubiera llevado a la calle. Entonces, yo lo que les pido es a los ministerios públicos que ellos defiendan el sistema oral, el sistema adversarial penal, y que cumplamos con lo que estableció el decreto del 18 de junio del 2015, que aquí lo traigo, sobre medidas cautelares. El transitorio es muy claro, que dice el transitorio, que me cayó, he andado muy enfermo. Yo también quiero hacerle señalar al juez que él por ningún motivo me puede seguir teniendo en una cárcel donde mi situación de salud se ha venido deteriorando muy fuerte, pero muy delicado. Entonces, la presunción de inocencia también tiene que ver con mi salud y la forma como no se me han hecho valer mis derechos. En fin, ¿qué dice el quinto transitorio? Que una vez que se da el debate de las medidas cautelares, el órgano jurisdiccional o el juez competente, no sé si lo tengan, el famoso quinto transitorio, dice que comenzó a hacerse, a interpretarse porque no hay capacitación. Ahí dice que las principales revisiones de medidas cautelares son las reglas que aparecen en el 19, crimen organizado, homicidio calificado, feminicidios, violación, secuestro, extorsión y delitos con armas y explosivos. Arma que no tengo, arma que no tengo. Entonces, dicen aquí sus compañeros de usted, no puedo dar la medida cautelar ni me puedo pronunciar como lo hizo usted en 2 homicidios, porque a mí no me lo obligan. ¿Cómo no? Si el artículo dice que los jueces tienen que evaluar el riesgo de la medida cautelar, y si se da la medida cautelar se tendrá que aplicar otro criterio del transitorio que no lo han sabido entender. Por el amor de Dios, no lo han podido entender,
para que mucha gente siga aquí privada de su libertad, y eso no es justo. No han leído el quinto transitorio que dice que el órgano jurisdiccional o el juez valorará los riesgos de José Humberto Pérez Espinosa, y máxime porque no se ha acreditado su pistola, porque nunca la usé. Es una infamia que me sigan teniendo en la cárcel. Y dice: una vez otorgada la sustitución de la medida preventiva, se establecerán los mecanismos de vigilancia. Como yo no soy un delincuente, a mí se me podría hacer valer nada más con asistir a mis audiencias en lo que concluye el proceso o a la firma. Lean bien, por favor, señores ministerios públicos y jueces. No es posible que compañeros estén pidiendo medidas cautelares y el juez las deseche sin leer el quinto transitorio que los mandató el Poder Legislativo en la conclusión del sistema oral, a revisar los principales delitos, los de mayor impacto, porque hay mucha gente que está detenida sin haber cometido el delito. No es mi único caso. Y si los de punta, los de desarmadores, los de arma de fuego con juguete, pues esos deberían de irse, los pobres jóvenes que ni cometieron los delitos, porque ustedes lo que quieren es seguir cumpliendo los caprichos de Fernando Ulises Cárdenas, o Fernando Cárdenas Ulises. ¿En qué sentido? En seguir queriendo tener sentencias condenatorias, cuando ese sistema ya no puede darse en un sistema oral, porque su gobernador de usted, su procurador de ustedes, fueron a aplaudirle a Edgar Elías, a José María Aguilar y al presidente, cuando a las 0 horas del 16 de junio dieron el martillazo para el inicio en todo el sistema nacional, cuando eso es una vergüenza para muchos de nosotros, porque muchos de ustedes y muchos magistrados, incluyendo Armando Muñoz Jaimes, no están acreditados. Ya tenemos la información, quiénes están certificados. Ni el 1% de ustedes, ni el 0.5% del Poder Judicial. Entonces yo hago nuevamente mi petición. Artículo 51. Estamos en el nuevo sistema penal adversarial oral. Pido a su señoría que se usen los medios electrónicos en todo el proceso, como lo establece el artículo, para que los 3 ministerios públicos que me acompañan en fortalecimiento a este nuevo sistema penal presenten en el electrónico el informe policial o el informe homologado policial, como los mandató el legislador con estas reformas. Es todo lo que tenía que decir y muchas gracias. Muy bien, pues a las manifestaciones del diputado Humberto Pérez Espinosa.